Saludos fanáticos del cine y los cómics, Jonah Luthor desde este lado de sus pantallas. En este episodio voy a hablar de una nueva película mexicana que se estrenó la semana pasada y que está dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Así es, me refiero a la nueva película de Michel Franco llamada Nuevo Orden. Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes la presencia? ¿De qué se trata Nuevo Orden? Pues bueno, sin adelantarles mucho de la trama, ya que ya saben que yo no les doy spoilers, Nuevo Orden se trata de que comienza a haber un conflicto violento en las calles de México, en los cuales pues una multitud de personas comienza a hacer actos violentos y esto se manifiesta en toda la ciudad. Especialmente se enfocan en una boda de personas adineradas que sufren las consecuencias de estas revueltas de manera muy cercana. A partir de ahí, la historia comienza a complicarse un poquito más, ya que debido a estos conflictos y a esto que sucedió con estas manifestaciones violentas, se decide que va a haber un cambio radical en la forma en cómo se maneja la ciudad, habiendo toques de queda, con un ejército empostado en las calles, con las personas encerradas, con restricciones en movilidad y trabajo, en fin. Ha llegado un nuevo orden a la sociedad y esto se manifiesta durante toda la película. Dirigida por Michel Franco, en la película actúan Nayen González Norbit, Mónica del Carmen, Diego Boneta, Darío Yazbek Bernal, Lisa Owen, Patricia Bernal, Gustavo Sánchez, Eligio Méndez y varios actores y actrices más. Ahora bien, ¿por qué no dije protagonizada por? Porque uno de los aspectos que en lo personal me gustaron de esta película es que no hay un protagonista. La historia no está enfocada en una sola persona, más bien la historia misma es la protagonista, ya que aquí todos los personajes son víctimas o son meras, ¿cómo puede llamarse? Son meros personajes que se encuentran capturados por la circunstancia de toda la historia en general. Si aquí en lo personal me preguntaran quién es el protagonista, es el país, es México en general el protagonista de esta situación, ya que ninguno de los personajes sobresale, ninguno de los personajes o ninguno de los actores destaca más que los demás. La historia está sumamente balanceada y aquí todos y cada uno de los personajes que aparecen en pantalla tienen un rol importante dentro de la historia. Y en efecto, aquí lo más importante es la historia en sí misma, la cual pues es, al menos si no es impactante para algunos, sí puede llegar a polarizar a las personas. No puede pasar desapercibida como tal. La película trae una gran carga y trae una crítica social bastante importante. Trata de pobreza, trata de temas políticos, trata de corrupción, trata de situaciones que se viven en la actualidad de manera muy importante. Y no solo en México, sino en muchos países. Por lo cual, esta película tiene la tendencia a polarizar a las personas. O por un lado, o la aman, o por el otro, la odian. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto que trae una crítica social importante, existen estos dos extremos de las personas que la hemos visto. O aquellos que piensan que es una película muy superficial, que no aborda con profundidad los temas que intenta plasmar en la misma, y que simplemente puede ser o pretenciosa o que se queda corta
o incluso algunas personas la han llamado vanidosa, existe el otro extremo, en los cuales algunas personas, incluido yo, opinamos que esta película muestra de una forma muy breve, sí, pero una problemática que existe y que no solo existe, sino que puede llegar a ser al grado que se plasma en la película. Trae muchos simbolismos, trae muchas metáforas de situaciones que han sucedido en el país, trae trae muchas cuestiones viscerales. Sí, en lo personal considero que esta película muestra de una manera, digamos, hasta mesurada una situación que nos está afectando al país desde hace mucho y que aquí lo único que está haciendo el director es llevarla un nivel más arriba de lo que estamos actualmente. Por lo que esto, si bien es cierto, está basado en una ficción, es preocupantemente cercano a la realidad. Mi calificación para esta película es: hay que verla para tener una opinión. Son de ese tipo de películas que pueden llegar a ser incómodas y que sin embargo son dignas de verse. Además de que va a dar de qué hablar durante mucho tiempo, al menos de aquí a la próxima temporada de premios del próximo año. Que no está de más decir que ya empezó a ganar premios esta película a nivel internacional, como en el Festival de Venecia. Como les dije, esta película, al igual que algunas otras novelas o películas basadas en ciencia ficción, o en ficción al menos, como 1984, como lo podemos ver en Black Mirror, o como ese tipo de obras cercanas a la realidad, tiene ese toque. Es una película que, si bien es cierto, es ficción, nos acerca de manera peligrosa a algo que no está tan alejado de la realidad. Y como les dije, no solo en México, sino que esto puede suceder en cualquier país del mundo y en cualquier momento. Por lo que esta película podrá ser querida por muchos, odiada por otros, pero que definitivamente no puede dejar de ser vista. Ya sea porque cualquier persona la puede ver. Desde un barrendero se puede sentir identificado con la situación, desde cualquier persona trabajadora, desde personas que se encuentran pues en una posición acomodada dentro de la sociedad, personas del ejército, policías, es decir, todas las personas estamos reflejadas en esta película. Habrá algunas personas que no les guste, o habrá algunos politólogos que quieran decir que esto es completamente inadecuado y que no tiene nada que ver con la situación en el país. Sin embargo, esta película, desde mi punto de vista personal, es de esas películas que deben de verse, al menos para asustarse un poquito y volvernos un poco más conscientes y participativos en lo que es la cuestión política del país, para poder mejorar la situación de México. Nuevo Orden puede llegar a dejar un sabor de boca agridulce y una sensación de vacío o de incomodidad en la panza, pero es una película que vale mucho la pena ver. Los cines han vuelto a abrir sus puertas y eso es alivio para muchos de nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que dejemos de tomar nuestras precauciones. Sigamos utilizando cubrebocas, lavémonos las manos de manera constante, quedémonos en casa el mayor tiempo posible. Los contagios siguen aumentando y depende únicamente de nosotros controlar esta pandemia. Mientras no exista una vacuna, tenemos que seguir cuidándonos. No lo hagas solo por ti, hazlo por todas las personas que quieres.
con esto finalizo el episodio del día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Recuerda, si te gustó, dale like. Comparte este video para que otras personas sepan acerca de la película. No olvides que tus comentarios son muy importantes, así que déjalos en la parte de abajo de este video para saber si quieres hablar de alguna otra película. O ahora que ya se abrieron los cines, hablar de los nuevos lanzamientos que seguirán en el cine. Que en realidad son pocos, pero ya abrió el cine. Y sobre todo, suscríbete al canal. Dale click a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Es un simple clic para ti, pero es muy importante para mí. Recuerda, yo soy Jonah Luthor y me encuentras así en Facebook, Twitter y YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Volvamos al cine! Saludos y seguimos en contacto.